Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de el Galeón de Manila, el cual fue una embarcación que llegó dos veces al año a Nueva España proveniente con productos de origen asiático. ¿Okay? Es un galeón que venía del puerto de Manila, que se encontraba en Filipinas, y llegaba al puerto de Acapulco. Es decir, vamos a ver a grandes rasgos las características generales del comercio exterior en Nueva España. Para ello, revisaremos el siguiente aprendizaje esperado: reconocer la transformación que sufrieron las actividades económicas a partir de la consolidación de la Nueva España. Es decir, se consolida Nueva España y dentro de este territorio cómo se desarrollaron las diversas actividades económicas que hemos venido estudiando en los videos anteriores. Sobre todo el aspecto de la minería, el aspecto del comercio interior y en esta ocasión el aspecto del comercio exterior, el comercio internacional. Pues bien, comencemos. En la sesión anterior pudiste conocer la importancia del comercio dentro de Nueva España y cómo ésta se caracterizaba por el traslado e intercambio y venta de productos, los cuales se vendían en los principales mercados de las ciudades. Es decir, los principales centros de producción en la Nueva España eran las haciendas, y de las haciendas, a través de los caminos reales, se intercambiaban estos productos, se transportaban para que llegaran a las plazas principales de las ciudades de Nueva España, donde se vendían en los mercados. Ya dijimos que el mercado principal de Nueva España fue el que se encontraba en la actual plancha del Zócalo, que se denomina como el mercado, o se denominaba como el mercado del Parián. ¿Okay? También se hizo mención de los principales puertos marítimos novohispanos en los que llegaban productos de otros continentes, sobre todo de Asia y Europa. Así es, mencionamos en el video anterior la importancia de los puertos de Acapulco en el Pacífico, en el Golfo, el puerto de Veracruz y también el puerto de Campeche, aunque hubieron otros puertos más, ¿ok? Y a esos puertos llegaban estos embarcaciones que traían productos tanto de Europa como del continente asiático, particularmente de Filipinas, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver entonces en este video. En esta sesión abordaremos cómo se daba este comercio exterior entre Filipinas, Nueva España y España. Para comprender el comercio exterior novohispano, es necesario aclarar que en Europa eran muy demandados diversos productos de origen asiático, tales como las especias. ¿Como cuáles? Como la canela, el clavo, la pimienta, la nuez moscada, entre otras especias que ayudaban a sazonar los platillos en Europa y por lo tanto fueron demandados, ¿sí? Es decir, la gente de Europa pedía que llegaran estos productos y sobre todo en España se había perdido un poco este contacto con el continente asiático, recuerden, debido al cierre del principal paso comercial que existía entre Europa y Asia, que era Medio Oriente, sobre todo la ciudad como capital principal, la ciudad de Constantinopla, que en esos momentos, en el siglo XVI, XVII, incluso hasta el siglo XIX, se mantuvo bajo dominio del Imperio Turco Otomano. Pues bien, aparte de las especias, también los europeos deseaban la porcelana, la seda y algunos productos tropicales que provenían del continente asiático. Es por ello que una vez consolidada la Nueva España, el virrey Luis de Velasco organizó una expedición de colonización que salió del puerto de Navidad en el actual estado de Jalisco. Entonces se organiza una expedición para llegar de América hacia el continente asiático. De hecho, ya se habían organizado expediciones anteriores donde ya se había conocido e incluso ya se había bautizado estas islas en nombre del rey Felipe II, y por eso es que se nombra a estas islas como las Islas Filipinas en honor al rey Felipe II. Lo que faltaba entonces era realizar
un viaje que conectaran a Nueva España con Filipinas, y a su vez, y lo más importante, que se encontrara un camino de regreso, que llegara de Manila, Filipinas, al puerto de Acapulco en Nueva España. Entonces, esta expedición, que lo que buscó era establecer este contacto de América con el continente asiático, se organiza lo organiza el virrey Luis de Velasco, y salen del puerto de Navidad en Jalisco, ¿sí? Con la intención de buscar una ruta que les permitiera llegar al continente asiático desde Nueva España. Estas son una imagen de las especias que se traían del continente asiático y que estaban demandadas en Europa, ¿no? Sobre todo lo que es el clavo, lo que es la canela, el anís y el jengibre y otros productos para sazonar lo que es los alimentos, sobre todo, ¿no? Las especias. Pues bien, como les digo, durante esta expedición el rey de España era Felipe II, hijo de Carlos I, y es por eso que las islas que se encuentran en el continente asiático, las islas que dominan y conquistan los españoles, se van a llamar Filipinas en honor a este rey, Felipe II. Y recuerden, quien organiza la expedición fue el virrey Luis de Velasco, ¿de acuerdo? La expedición que salió entonces de la isla del puerto de Navidad en Jalisco y que tenía como fin llegar a Filipinas fue encabezada por Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta en 1565. ¿Sí? Como les digo, ellos ya sabían de la existencia de las Islas Filipinas, pues anteriormente se habían organizado otras expediciones como la de Fernando de Magallanes, quien al hacer el viaje de circunnavegación las localizó en 1521, y posteriormente Ruy López de Villalobos en 1543 es quien nombra a Filipinas, es quien nombra a las islas como Filipinas, en honor a Felipe II. La importancia de la expedición de Legazpi y Urdaneta radica en que este último, ¿sí? Andrés de Urdaneta, que era un clérigo que también tenía nociones de navegación, él pudo localizar una ruta de regreso de las Islas Filipinas hacia el puerto de Acapulco, lo que se denominó como el tornaviaje. Es decir, existieron, más que existir expediciones anteriores, se tenía la idea de que no existía viajes de regreso. Recuerden que en aquella época la navegación se realizaba a través de vientos y corrientes marinas. Entonces, estos navegantes, sobre todo Andrés de Urdaneta, fue el que de cierta manera encontró una corriente que venía de Asia, que llegaba aquí al continente americano, que es la corriente Kuroshio, que sale de Japón, precisamente del norte de Japón, y que llega a lo que es al Pacífico en América. ¿Okay? Antes de Urdaneta no se tenía la existencia de esta corriente, al menos entre los europeos, para llegar de Asia al continente americano. Es entonces que fue por eso se considera un gran hallazgo el haber encontrado esta ruta, el tornaviaje, porque, insisto, si se hubiese continuado el comercio entre Nueva España y Asia sin haber encontrado el tornaviaje, pues hubiesen salido muchas embarcaciones, pero no hubieran regresado, ¿sí? Porque no hubieran encontrado esta corriente que les permitía regresar. Es por eso que Urdaneta, al localizar esta corriente, pudo entonces localizar el tornaviaje, es decir, la manera de regresar desde el continente asiático al continente americano. Y a partir de ahí, entonces, va a surgir una ruta comercial muy importante entre Asia y América, que va a ser la famosa ruta de la nao de China o el galeón de Manila, ¿de acuerdo? Nao es una embarcación, un tipo de embarcación enorme que se caracteriza por transportar gran cantidad de productos. Lo mismo lo es un galeón, un poco más pequeño quizás, o incluso un poco más rápido, ¿sí? Pero ambas embarcaciones o tipos de embarcaciones, nao o galeón, venían de Asia a lo que es al puerto de Acapulco, ¿sí? Lo realizaban 2 veces al año, sobre todo la llegada
de esta embarcación que estaba cargada de muchos productos de origen asiático llegaban entre enero y diciembre. Y este comercio se pudo realizar pues gracias a que Urdaneta pudo localizar este viaje del tornaviaje. Y a partir de ahí entonces se va a dar inicio al comercio, a los primeros intentos de comercio internacional desde el siglo XVI. ¿Ok? Aquí tenemos entonces una imagen de Miguel López de Legazpi y de Andrés de Urdaneta, que como les digo era un clérigo, pero que también tenía conocimientos de navegación marítima. ¿Ok? Ellos se consideran como los colonizadores de las Islas Filipinas. Entonces, hasta el momento hay que comprender que incluso los españoles, el Imperio Español, llegó hasta el continente asiático e incluso llegó a tener una colonia en Asia, y se llamó esa colonia como Filipinas. ¿Ok? Aquí tenemos un mapa de estas islas, de las Islas Filipinas, las cuales fueron elaboradas en 1734, donde ya se tenía un conocimiento mayor de este territorio, ¿sí? De lo que es de las Islas Filipinas. Y aquí tenemos la ruta que trazaron por primera vez Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, ¿sí? Salen de América, ya dijimos, del puerto de Navidad, y se dejan llevar por las corrientes y los vientos para llegar a lo que es a las Islas Filipinas. Y aquí van a fundar los españoles un puerto, que es el puerto de Manila. Y aquí en Nueva España pues vamos a tener el puerto de Acapulco. Fueron dos puertos importantes para el comercio entre Asia y América. Y la importancia de Urdaneta es porque él pudo descubrir el viaje de regreso, el tornaviaje mediante la corriente de Kuroshio, que llegaba al puerto de Acapulco. Y también hacían algunas paradas en otros puertos de Baja California y de California. ¿Ok? Es a grandes rasgos lo que se denomina la ruta del Galeón de Manila, que como les digo, esta embarcación se llenaba de varios productos de origen asiático. O sea, en Filipinas se comerciaba con Japón, con China, con otras islas del Pacífico asiático, y estas se embarcaban en los galeones o en las naos, y se hacía este viaje que duraba prácticamente 6 a 7 meses hasta que llegaban aquí a lo que es Acapulco, ¿sí? Y con la llegada de este galeón de Manila, por ahí de enero o diciembre, dependiendo de las condiciones climatológicas, se organizaba en Acapulco entonces una feria donde se realizaba la venta de productos, ¿sí? Y también donde los comerciantes de Nueva España, sobre todo los del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, se surtía de estos productos de lujo, ¿como cuáles? Como la seda, como la porcelana, como estas especias que dijimos era algo muy importante para la cocina, las especias, la seda, lo que es las porcelanas chinas que venían de la dinastía Ming, que era la que gobernaba China durante esa época, y otra serie de productos de origen asiático que llegaban aquí a Acapulco, y la adquirían el consulado de comerciantes, y posteriormente ellos la vendían en los principales mercados de las ciudades de Nueva España. Pero el más importante, ya dijimos, es el mercado del Parián en la Ciudad de México. El galeón de Manila, o también llamada nao de China, consistió en una embarcación de grandes dimensiones que llegaba 1 o 2 veces al año al puerto de Acapulco desde Manila, Filipinas, cargado de mercancías y personas de origen asiático. Es muy importante hablar también de que en la nao de China y en el galeón de Manila llegaban también a Acapulco personas de origen asiático. Es decir, que en Nueva España también llegó una vertiente de filipinos y de chinos que también formaron parte del mestizaje en la Nueva España. En sus 250 años de historia, la nao de China, o el galeón de Manila, estuvo constituida por diversas embarcaciones, como el San Jerónimo, como Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de Covadonga, entre otras. Es decir, que eran embarcaciones que realizaban este viaje
como les digo, 1 o 2 veces al año, pero tenían diferentes nombres. Pero a la ruta y a, digamos, la tradición de que llegaba un barco al puerto de Veracruz cargado de productos de Asia, todo eso se le denomina como el Galeón de Manila, ¿ok? Pero podían tener diversos nombres, ¿sí? Es el Galeón de Manila, que a lo mejor se llamaba el San Jerónimo, o Nuestra Señora de Begoña, etcétera. E inclusive llegaron a existir algunas embarcaciones que no llegaban al puerto de Acapulco. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor naufragaban o se hundían, o eran incluso atacados por piratas que también se encontraban en el Pacífico. No crean que todo se realizaba en el Caribe o en el Golfo, sino también en el Pacífico también existía la piratería. En un principio, los galeones se construían en Nueva España, ¿sí? Es decir, la construcción de estos barcos se hacía en Nueva España, pero con el paso del tiempo se comenzaron a construir en astilleros filipinos, debido a la mejor calidad de sus maderas, es decir, las maderas de los principales bosques y selvas de Filipinas tenían mejores maderas que resistían mejor la humedad y por eso eran más aptas para lograr la construcción de estas embarcaciones, ¿ok? Aquí tenemos un galeón español. Este es un ejemplo de cómo eran estos galeones, ¿sí? De grandes dimensiones, que llegaban al puerto de Acapulco desde Manila. Esta es una maqueta de madera del Museo de Historia Naval de Venecia, ¿sí? Donde se representan a estos galeones españoles. Y si le hiciéramos un corte en medio a estos galeones, podríamos ver todos la cantidad de productos que podía embarcarse en estos barcos, ¿verdad? Aquí estamos viendo entonces cómo pues se componían las embarcaciones por dentro y sobre todo pues la gente pues tenía que irse en alguno de sus principales camarotes, ¿eh? Como les digo, era un viaje larguísimo, duraba entre 6 a 7 meses, entonces se tenían que procurar de todo lo posible de alimentos. Algunas personas incluso sufrían enfermedades, algunos hasta morían. Sobre todo la principal enfermedad del mar era el escorbuto, una enfermedad que se da por la falta de vitamina C, en donde las encías empiezan a sangrar sobremanera y eso pues les impide alimentarse y eso pues genera que se mueran posteriormente, ¿ok? Entonces también porque se debilita lo que es el sistema inmunológico y eso hace que pues cualquier enfermedad pues mate a la persona. Entonces eso era una de las enfermedades del mar, el escorbuto, pero que se lograba vencer con el consumo de vitamina C. Y por eso era muy importante alimentarse de cítricos durante el viaje, ¿sí? De estos 6 a 7 meses que se daba este viaje de Manila al puerto de Acapulco, y el viaje de Acapulco a Manila duraba tan solo 3 a 4 meses, es decir, era menos el tiempo, ¿ok? Los principales productos que llegaron de Asia a América a través del galeón de Manila fueron el ajonjolí, el mango, ¿verdad? De ahí suena el famoso mango Manila, el coco, el cilantro, la canela, el arroz, así como productos de lujo, como sedas, madreperlas, porcelana, telas finas de la India, marfiles, entre otros. Todos estos productos de lujo, entonces, llegaban sobre todo al mercado del Parián en la Ciudad de México. Todos estos productos se intercambiaban en el puerto de Acapulco, en el cual, a la llegada del galeón de Manila por diciembre o enero, se realizaba una feria comercial que duraba prácticamente un mes, y en el que los comerciantes de Nueva España se surtían para luego venderlas en otras ciudades del virreinato. De esta manera, en Acapulco convergían diversidades culturales de todo tipo, asiáticos, americanos, europeos y africanos, ¿sí? Entonces, estas diferentes culturas que empezaron a llegar a Acapulco también forman parte del mestizaje cultural que se empezó a generar en Nueva España y del cual nosotros somos producto de ese mestizaje, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunos objetos que se cargaban en el galeón de Manila, como abanicos, como muebles, sobre todo monedas de plata, especias, etcétera, ¿no? Perlas, baúles y demás que llegaban del continente asiático. Y aquí tenemos una imagen de cómo era la bahía del puerto de Acapulco por ahí del siglo XVIII, ¿sí?
Y aquí estamos viendo cómo aquí es donde llegaba el galeón de Manila, desembarcaba y se generaba esta feria, que duraba un mes, una feria comercial. Una vez desembarcados los productos en Acapulco, y una vez que se daba esta feria comercial, algunos productos de origen asiático eran trasladados por tierra a la Ciudad de México a través de los caminos reales, ¿se acuerdan? Sí, entonces había un camino importante que unía lo que es al puerto de Acapulco con la Ciudad de México, sí, ahí algunos productos llegaban a la Ciudad de México y con el consulado de comerciantes, sí, de la Ciudad de México, que ya dijimos era el gremio dedicado a la venta y compra de mercancías en el llamado mercado del Parián, sí, eran los vendedores que se encontraban en el mercado del Parián, sí, que ya dijimos se encontraba en la actual plancha del Zócalo. El consulado de comerciantes tenía gran poder económico en Nueva España, ya lo mencionamos también en el video anterior, que el consulado de comerciantes eran eran las personas más ricas de la Nueva España, solamente después de la iglesia y de los grandes mineros que sí existieron también grandes mineros que tenían fortunas inmensas, y después de ahí seguían en orden de riqueza los comerciantes valga la redundancia, del consulado de comerciantes de la Ciudad de México. También existían comerciantes en Veracruz, comerciantes en Zacatecas, es decir, en todas las grandes ciudades de Nueva España también existían consulados de comerciantes, pero el más importante o el que tenía mayor poder económico en Nueva España era el de la Ciudad de México. Ellos eran sobre todo los encargados de distribuir la plata de Nueva España a otras partes del mundo, particularmente a Filipinas, sí, es decir, que el galeón de Manila no regresaba vacío, regresaba también cargado de productos de origen americano y europeo para que salieran de Acapulco al puerto de Manila y llevaran todos esos productos, como dijimos, sobre todo la plata, ¿sí? En Filipinas, pues, la plata, pues, era sumamente apreciada, así como también en Europa, en España. El comercio en Nueva España era monopolizado por el consulado de comerciantes, eso ya lo dijimos. La característica principal del comercio en la Nueva España es que era controlado por un grupo de personas que era el consulado de comerciantes, y a su vez este comercio que se daba en Nueva España, el comercio exterior, también era monopolizado por el rey de España, es decir, buscaba tener controlado muy bien todo lo que salía y entraba a sus dominios, es decir, a España. Ahorita vamos a ver a través de qué institución lo hacía, ¿ok? El comercio en Nueva España era monopolizado, ya lo dijimos, por lo que fueron los del consulado de comerciantes, quienes ponían el precio de los productos, así como controlaban lo que salía y entraba de Nueva España a Filipinas y España, ¿sí? Aquí tenemos entonces una vista de lo que es lo que era el mercado del Parián en la actual plancha del Zócalo, donde se localizaban los comerciantes, el consulado de comerciantes, y donde ellos, pues, aquí vendían estos productos de lujo, así como también otros productos de origen americano y también productos de origen europeo, ¿sí? Eran los mercados de aquella época. Esta imagen también lo vimos en el video anterior. Es, digamos, un acercamiento a uno de estos puestos que estamos viendo aquí, que serían estos, ¿eh? Donde se venden telas finas, donde se venden diversos tipos de productos, que, bueno, llegaban de Asia o de Europa y se vendían en el mercado del Parián. Continuando con la ruta de algunos productos de origen asiático que se embarcarían para España, después de llegar a la Ciudad de México, o sea, ya que el consulado de comerciantes había adquirido una parte de estos productos, ¿sí? Estos se tenían que entonces llevar a Veracruz para embarcarlos a lo que es a España, al puerto de Sevilla. Entonces, a veces estos productos, bueno, no a veces, tenían que pasar por los caminos reales importantes, llegaban al de Acapulco, después a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México pasaban por la ciudad de Puebla, y finalmente llegaban al puerto de Veracruz. Llegaban ahí al puerto de Veracruz estos productos, donde eran embarcados en flotas, junto a otros productos de origen americano, como la grana cochinilla, que ya dijimos era un parásito que se crece en los nopales y produce un color rojo con el cual se pinta textiles sobre todo, sí, bueno, en aquella época lo usaban para eso.
Se embarcaba también el añil, que es el color azul que proviene de una planta. Sobre todo la grana cochinilla y el añil se producían en haciendas de Oaxaca. El maíz, cacao, tabaco, pero sobre todo, ya dijimos, la plata, que era el producto más preciado de Nueva España y que tenía que llegar a España. ¿Ok? La ruta entonces que se va a dar del Golfo, que va a salir de Veracruz a lo que es al puerto de Sevilla en España, se le va a llamar como la carrera de las Indias o la flota de Indias. ¿Ok? Flota, acuérdense que es un conjunto de barcos, ¿sí? Conjunto de barcos en donde se está protegiendo a la embarcación más importante, que es la que está cargada, una o dos que está cargada de estos productos, y alrededor de esta embarcación hay otras embarcaciones más ligeras, como carabelas, que tenían funciones militares. La intención de proteger a esta embarcación era protegerla de ataques de piratas, muy comunes en aquella época, sobre todo en el Atlántico. Entonces, por eso era importante mantener protegida esta embarcación para que no se la robaran los piratas. Aunque a veces algunas embarcaciones naufragaron, se hundieron por algunas tormentas, o los mismos piratas hundieron también estas embarcaciones, o incluso las secuestraron y se las llevaron a otra parte que no fuera España, ¿sí? Entonces era ciertamente algo peligroso viajar de lo que es la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz, a lo que es al puerto de Sevilla en España. Entonces, por eso se le llama a esta ruta la carrera de las Indias o la flota de Indias, ¿sí? Y el del Pacífico, ya dijimos, se llama la ruta del Galeón de Manila, ¿ok? Son dos rutas diferentes. Muy bien, las flotas, como se enfrentaban a varios peligros, ¿sí? Tenían que llegar entonces al puerto de Sevilla, y si lograban sortear los peligros y salir bien, y podían llegar con buen destino al puerto de Sevilla, ahí los recibía una institución que se denominaba la Casa de Contratación de Sevilla, ¿sí? Era como la aduana de los españoles, ¿sí? Que más que ser una aduana era una institución que recibía todos estos productos de origen asiático y americano que llegaban al puerto de Sevilla, ¿ok? Antes de continuar con las funciones de la Casa de Contratación de Sevilla, vamos a ver entonces cómo se daba esta carrera de las Indias o flotas de las Indias. Salían entonces las embarcaciones de Veracruz, hacían una escala en La Habana, en Cuba, y de ahí salían para el puerto de Sevilla, ¿ok? Entonces la ruta que se realizaba en el Atlántico se la llamaba o denominaba carrera de las Indias o las flotas de Indias, ¿ok? Existieron algunas flotas españolas que perecieron ante el ataque de piratas, como les digo, o que naufragaron. Y ya dijimos entonces que los que sí podían llegar al puerto de Sevilla eran recibidos por la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución entonces realizaba el registro de los productos de origen asiático y americano que llegaban a España, sí, que llegaban al puerto de Sevilla. Y de todo esto le informaban al rey, sí, de todo lo que llegaba a sus arcas, a su hacienda real, así es como se le dice a las pertenencias que tenía el rey en cuanto a riquezas, le decían la hacienda real, ¿ok? También en la Casa de Contratación de Sevilla eran los encargados de recoger la correspondencia, es decir, todas las cartas que llegaban de América, inclusive si había alguna del continente asiático y que tenía que llegar al rey, hasta allí lo recibían, un año después prácticamente, pero de que recibían la información la recibían. Al menos que no hubiesen naufragado o fueran interceptados por piratas, pero así de largo era la transmisión de un mensaje desde el continente asiático hasta el continente europeo. Entonces también la Casa de Contratación de Sevilla recibía entonces la correspondencia, realizaban el resguardo de cartas de navegación, mapas, y regulaban el comercio dentro de la metrópoli, es decir, dentro de España. Entonces la Casa de Contratación de Sevilla tiene que ver con lo económico en cuanto al comercio en España, ¿ok? Y que también influía de cierta manera en las demás colonias, tanto en América como en Asia, porque recuerden que el comercio era monopolizado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Y pues desde España también estas embarcaciones se mandaban de regreso
no se mandaban vacíos, también se regresaban llenos con productos de origen europeo para poder intercambiarlos, o más que intercambiarlos, llevarlos a América e inclusive también llevarlos hasta el continente asiático, ¿sí? ¿Qué salía entonces de Sevilla? De Sevilla salía vino, olivo, cera, cuero, telas, trigo, cebada para hacer la cerveza, ¿verdad? Y sobre todo el azogue. El azogue, que es un metal líquido, que la mayoría actualmente lo conocemos como mercurio, ¿sí? No se producía en España, en Nueva España, perdón, se producía en España, en las minas de Almadén. Entonces, enviaban gran cantidad de este mineral líquido para que llegara a Nueva España. Era importantísimo el mercurio en Nueva España, porque con ese se podía o se requería para amalgamar la plata en Nueva España. Es decir, aquí era muy importante para la minería que llegara el azogue, porque si no, no se podía producir plata, ¿sí? Era necesario el mercurio para el proceso de amalgamación, es decir, sacar de la tierra, de las vetas, las vetas son la piedra con incrustaciones de plata, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es deshacer quitarle las impurezas y dejar solamente la plata, ¿verdad? Quien hacía ese proceso de amalgamación, o sea, para que se uniera la plata en una sola pieza, por así decirlo, el que hacía ese proceso era el mercurio. Se amalgamaba y después se hacía un proceso para retirarle el mercurio a lo que es a esa pasta que se hacía, una pasta como gris, dicen las crónicas, y con eso ya se obtenía la plata, ¿ok? Entonces era muy importantísimo el mercurio, el azogue, para la producción de plata en Nueva España. Los productos que llegaban de Europa a Veracruz, a su vez también propiciaban una feria comercial, nada más que esta se realizaba en Jalapa, así como la que en Acapulco se realizaba cuando llegaba el galeón de Manila. También aquí cuando llegaba una embarcación de Sevilla a Veracruz, hasta Jalapa era donde se realizaba lo que es esta feria comercial, ¿sí? Y ahí también el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México adquiría mercancías para poder venderlas en los mercados, sobre todo en el Parián, ¿verdad? Muy bien. Son algunos de los productos entonces que salían de España a Nueva España, como la miel, como jamones, como chorizos, aceite de olivo, ceras, cebo, etcétera, ¿sí? Productos que entonces también a su vez llegaban aquí a Nueva España y enriquecían lo que es la gastronomía de Nueva España. Por eso la gastronomía mexicana es muy importante debido a la influencia que tuvo de estos ingredientes de origen asiático y de ingredientes de origen europeo que se combinaron con los ingredientes americanos. Entonces fue una gastronomía muy rica, ¿no? Que actualmente pues se considera patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Patrimonio inmaterial. Y bueno, estaremos concluyendo entonces con el video mencionando que el comercio internacional practicado por Filipinas, Nueva España y España tuvo un gran impacto en muchos aspectos culturales de la sociedad novohispana, por ejemplo en la alimentación, como veníamos diciendo, pues surgieron algunos platillos que se sazonaban con especias asiáticas, preparándolas con ingredientes americanos, aderezada con carne de origen europeo o americano, y acompañadas ya sea con tortilla o con pan, ¿ah? Es decir, llegaron una gran variedad de alimentos que enriqueció la gastronomía americana, ¿sí? También influyó en la vestimenta. Muchas personas empezaron entonces a solicitar ropa hecha con seda, con hilos de plata, con hilos de oro, que usaban en las grandes fiestas que se daban en la Nueva España, sobre todo la de Corpus Christi, que era de las más importantes en lo que es en Nueva España. Entonces la gente prefería vestirse o salir con sus mejores atuendos, ¿verdad? Y muchos de esos atuendos más finos se consideraban que eran los que eran elaborados en el continente asiático y venían en estas embarcaciones del galeón de Manila, ¿sí? En suma, ya para resumir, podemos decir que la ruta del galeón de Manila y la carrera de las Indias, sí, estas dos rutas, serían el inicio del comercio global, ¿sí?
Nueva España, entonces, nuestro territorio fue un punto importante para el comercio global. Ya desde el siglo XVI lo era, ¿sí? Y lo podemos ver resumido entonces en estas dos rutas que se dieron en el Pacífico, la ruta del Galeón de Manila y la de la flota de Indias que salía de Veracruz a Sevilla, ¿ok? Qué dato curioso, ya en el siglo XVIII, el puerto principal, la casa de contratación de Sevilla, se va a trasladar al puerto de Cádiz, ¿no? Y a partir ya de las reformas borbónicas, lo que es se va a dejar de lado un poco la monopolización del comercio, se va a dar una apertura hacia el comercio, ya van a poder comerciar los puertos de Acapulco y de Veracruz con otros puertos de América, por ejemplo del Callao, aquí en Perú, pero sobre todo va a llegar los productos que van a salir de Asia y de América, van a llegar ya no a Sevilla, sino después al puerto de Cádiz, ¿ok? Por mi parte es todo en este video, espero que haya sido de su agrado, nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho.